No hay cosa más hermosa y maravillosa, gloriosa y gratificante en la vida de un hijo de Dios que fue predestinado que escuchar la voz de quien lo llamó y lo creó. Es un momento único, porque es un momento en el que renaces a la vida. A esta enseñanza le hemos puesto por nombre Pasos en una nueva realidad, ¿verdad? Hace una semana aprendíamos y crecíamos en la parte 1 de esta enseñanza. Veíamos la semana anterior a esta en Mateo 18, versículo 15, un escenario donde notábamos que había un conflicto, ¿verdad? Existía un conflicto de seguramente el apóstol Pedro, que en este momento todavía no era apóstol, pero de Pedro, con algún hermano en la fe, ¿verdad? Y Jesús buscaba la unidad, ¿verdad? De que ellos pudieran de alguna manera permanecer unidos aún en medio de las diferencias. Y entonces veíamos en el versículo 21 que Pedro le pregunta a Jesús. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Preguntó Pedro, y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nosotros iniciamos viendo en la enseñanza pasada cómo por medio de la nueva realidad, de la verdad presente del Espíritu Santo en este nuevo pacto, cómo nosotros podemos avanzar en medio de desafíos que vamos a tener en la vida, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo qué es estar en el proceso, y parte del proceso también tiene que ver con desafíos de este tipo, ¿verdad? Donde muchas veces nos presentamos ante estos escenarios bastante débiles o incluso hasta frágiles, ¿verdad? Y entonces sabemos de que el Espíritu Santo está en nosotros, sabemos de que estamos revestidos de un nuevo hombre y que hay una nueva vestidura espiritual en nosotros, pero en el momento en el que se nos presenta una situación en la que debemos perdonar a alguien, rápida y ágilmente, lo primero que hacemos es, en lugar de amar, casi que odiar, ¿verdad? O guardar algún recuerdito ahí para dentro de un par de, cuando sea el momento, le saco el recuerdito, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Jesús estaba buscando la unidad de su iglesia, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, desde este escenario veíamos cómo espiritualmente somos capaces de perdonar no solamente 7, sino hasta 70 veces 7, le dijo Jesús. Es decir, en un primer momento Jesús le habló desde un plano natural, ¿verdad? El 7, que es un número que podemos contar, pero cuando Jesús le dice hasta 70 veces 7, es porque Jesús estaba haciendo referencia a un número indefinido de veces. Es decir, ahí entra a operar la vida sobrenatural, supernatural, gloriosa de Dios en nuestras vidas, en donde estamos capacitados para perdonar no solo lo que humanamente podríamos perdonar, sino incluso la cantidad de veces indefinidas que requiera el perdonar, ¿verdad? Es decir, si nosotros, como diríamos aquí en Guatemala, echamos cuentas, seguramente Dios nos ha perdonado más de 70 veces 7, empezando por ahí, ¿verdad? Entonces esa es la naturaleza de Dios. Pero nosotros en muchas ocasiones
a la primera y ya lo pensamos, lo repensamos y hasta lo meditamos, ¿verdad? Y es como cuando el apóstol Pedro, y veíamos eso, nos decía como iglesia a que añade virtudes, porque entonces vendrá el día que necesites de esta vida espiritual y entonces no andarás como ciego en medio de esta situación. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros nos encontramos en los escenarios y no hemos añadido de las virtudes que en el Espíritu Santo hemos recibido? Es que nos encontramos en los escenarios y nos encontramos mal, ¿verdad? Entonces pareciera que en nuestra vida nunca añadimos de lo que por medio de la vida espiritual hemos recibido. Entonces, tomando también ese entendimiento de que estamos en un nuevo o en el gran sumo sacerdote que es Jesucristo, es que yo quiero que hoy podamos dimensionar cómo en esta nueva realidad estamos capacitados para sobrellevar el proceso, ¿verdad? Que es básicamente parte de lo que hemos estado enseñando. Y para eso vamos a leer lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 1. Di conmigo: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Dilo otra vez: soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Quién es más que vencedor en Cristo Jesús? Esta es parte de nuestra nueva realidad, ser más que vencedor en Cristo Jesús. Pero necesitamos empezarlo a introducir o incorporarlo a nuestra fe y a nuestra vida y a nuestra realidad. Vamos a leer lo que dice Hebreos 10, versículo 1, Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a leer la otra versión que creo que también la tenemos por ahí, y dice Hebreos 10:1, el sistema que dice antiguo. O sea, hay un sistema nuevo y hay un sistema antiguo. Bajo la ley de Moisés era una ¿qué? Sola sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. ¿Cuáles no eran las cosas buenas en sí mismas? Las del sistema antiguo, ¿verdad? Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar, ¿verdad? Y en la versión Reina Valera dice: no podían el sistema antiguo hacer perfectos a los que se acercan. Es decir, en el diseño de Dios, en el sistema nuevo, Dios dentro de su propuesta espera un nivel de perfección, ¿o no? Pero no proveniente de nuestras propias fuerzas, sino por medio del nuevo sistema iba a venir entonces esa capacidad que sí tiene esta nueva vida, que no tenían las cosas antiguas. Por eso dice, no las cosas buenas en sí mismas, porque dice principalmente que en el sistema antiguo todo era una sombra. Entonces, por más de que eran buenas, eran una sombra. Por ejemplo, si tú tienes a una persona que tú amas a tu lado y hay un sol fuerte, tú te tiras a abrazar la sombra o abrazas a la persona a quien amas. A la persona. Por muy bueno que sea esa sombra no es la persona. Entonces, ¿a quién tú amas? ¿A la sombra o a la persona? La persona. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Lo que había para ese tiempo era muy bueno, pero a la final era la sombra, no era la persona. Entonces era necesario un cambio de sistema para entonces tener ¿a quién? A la persona, y ya no ¿a quién?
a la sombra. Por eso es que Jesús claramente dice: les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, vendrá sobre sus vidas, sobre sus corazones, el Consolador. Para no hacerlos tantas bolas, Consolador, para no hacerlos tantas bolas, les voy a dar un griego. Sí, eso voy a hacer, pero se los voy a explicar de forma sencilla. Dice, va a venir el Consolador, y el Consolador, muchos creo que saben, significa Paracletos. Viene del griego Paracletos. Traducido al español es alguien que es igual a mí, en otras palabras. En esencia es igual a mí, dijo Jesús. La diferencia es que Él viene en espíritu. Porque Jesús, estando encarnado en un hombre, no se podía introducir a nosotros, ¿o sí? No. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo de hombre. Entonces Él tenía que volver nuevamente a esa esencia que sí podía repartirse en nosotros. Y eso es parte del nuevo sistema, que tenemos a Jesucristo por medio de su Espíritu, que es santo. Entonces es ahí donde podemos ver que estamos en una nueva realidad, y por eso es que somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque tenemos a Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? De su Espíritu Santo. Entonces este sistema es el que nos puede limpiar por completo, dice, y hacer perfectos a los que le adoran o a los que se acercan. Entonces, la obra perfecta en el reino es una obra de nosotros propiamente, no, sino del Espíritu Santo, que es perfecto, que fue derramado en tu corazón para que puedas avanzar en medio de tu imperfección. Y entonces los débiles, como dice la Escritura, puedan decir: fuerte soy. Diga el débil, dice la Escritura: fuerte soy. ¿Y en quién somos fuertes? ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo. Por eso este sistema nuevo es mejor que el antiguo sistema, porque aún el antiguo sistema era bueno, pero era la sombra. Y ahora podemos abrazar a la persona de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. ¿Te das cuenta qué glorioso es? ¿Qué poderoso es? ¿Qué maravilloso es esto? Entonces, entendiendo esto, comprendemos lo que también Jesús le enseñaba a Pedro. Hasta 70 veces 7. Humanamente Pedro podía perdonar tanto, probablemente no. Pero espiritualmente está capacitado para hacerlo, sí. ¿Y hasta cuántas veces? 70 veces 7. Indefinidamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Espíritu Santo empieza a operar en tu corazón y cada día este Espíritu madura en ti, cada día vas a tener una vida menos ofendible. Yo no sé si ustedes se han topado con personas hipersensibles. Excuse me, Flor, if I'm machuking you, les decimos aquí. Disculpa, Flor, si te machuco. ¿Verdad? Son tan sensibles que hasta con un pétalo de la rosa los rompes. Y no es que en el reino ahora seamos insensibles, no sentimos. No, esa también es otra mentira. Lo que sucede es que ahora lo que sentimos está preservado en Cristo Jesús, para ser sanado, para ser restaurado, para ser vivificado y ya no quedarnos sometidos a nuestra debilidad, porque dice el débil: fuerte soy. ¿Ven? Estamos viendo esto. Entonces, bajo esta realidad espiritual, quiero que hoy podamos ver un poco la vida de Job, ¿verdad? Muchos dicen: como todos, Señor, menos como Job. Mejor si es José. Ahí está, ahí sienten bonito. Pero Job, si es Job, que sea la última versión, no cuando inició. Vamos a leer lo que dice Job, capítulo 1,
versículo 1. Voy a dar varias partes de Job que son como que la estructura fundamental del libro de Job, porque no vamos a poder leer todo el libro de Job aquí ahorita, ¿verdad? Y miren cómo inicia Job capítulo 1 versículo 1. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado ¿cómo? Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sabes lo que significa el nombre Job? El que es paciente, el que es capaz de soportar penalidades. Y vaya que si no la soportó. Yo no sé si recordamos, yo quiero que podamos poner lo que significa paciencia en el griego que estuvimos aprendiendo hace unas semanas. Dice que la palabra paciencia viene del griego upomoné, que significa permanecer bajo. Se refiere especialmente a la capacidad que Dios da a los creyentes para que puedan permanecer bajo, entre paréntesis, soportar los desafíos que Él les asigna. Eso significa Job. Es decir, su propio nombre hacía referencia a la capacidad que de Dios recibimos. ¿Para qué? Para sobrellevar, para soportar. Es decir, tú por medio del Espíritu Santo estás capacitado ¿para qué? Soportar los desafíos. Pero tenemos que hacérselo saber también a nuestra mente. Porque lo primero que a nosotros se nos ocurre en medio de un desafío es: ya vimos el final de la película y termina mal. Sí, pues yo aquí soy una basura, yo no sirvo para nada. ¿Y por qué a mí Dios? Si Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿vivió esto? ¿O no lo vivió? Lo vivió. Job es el primer libro escrito de la Biblia. En estos días alguien me decía: pero si es el primer libro escrito de la Biblia, ¿por qué no aparece en el lugar del Génesis? ¿Verdad? Y es porque la Biblia fue ordenada de tal manera que le tuviera cronología, pues sentido. Si iniciamos con la de Job, cerramos la Biblia. Pero más que por eso es porque Génesis explica la creación del mundo. Pues imagínense que hubiera aparecido la creación del mundo en el Apocalipsis, por decir algo. Entonces, así como agarramos mucho la prensa, ¿va? De atrás para adelante, viendo los deportes. Pero no, fue ordenada cronológicamente. Entonces vemos que Job tenía características como el ser perfecto, ser recto, ser temeroso y ser alguien que está apartado del mal, ¿verdad? Entonces, teniendo esta idea, ahí también en Job capítulo 1, versículo ahora 13, quiero que podamos leer lo que dice el versículo 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filos de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino que otro dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Yo empecé a sospechar si no era él el que casualmente escapaba de todo. Y el versículo 20 dice: entonces Job, miren, se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró.
Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. Allá Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por eso es que todos menos Job, ¿verdad, Señor? Ahí pudimos ver, casi que en un resumen, cómo perdió todo. Literalmente hasta los hijos. Y miren ahora lo que pasa en Job, capítulo 2, versículo 9. Y miren quién le quedó. La esposa le quedó. Y le dijo la esposa. Entonces, después de todo eso, le dijo la mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Belleza la flor que le quedó en medio de tremendo desierto, ¿verdad? Entonces vemos ahora claramente que también tenía una esposa que en ese momento lo invitaba a no estar agradecido y a encontrar despropósito, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Job 37:19. Job capítulo 37, versículo 19. Y este es Job hablando. Dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Es decir, esto nos pone en perspectiva. Aún siendo un hombre que dentro de su corazón él reconoce que tenía tinieblas, y dentro de sus pensamientos él claramente dice: yo no puedo ordenar mis ideas y mis pensamientos porque hay mucha oscuridad, en otras palabras, en mí. Y esto a mí me parece sorprendente, pero me parece todavía más maravilloso cuando nosotros ahora leemos lo que pasa en Job capítulo 42, versículo 5. Y dice: de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando en las enseñanzas del proceso? Que lo que acontece dentro del camino, los desafíos, los escenarios que acontecen son un instrumento que nos conducen a la meta, al objetivo o al propósito. ¿Se recuerdan que vimos eso? Y recordemos que cuando iniciamos leyendo esto en Job capítulo 1, dice que cuando Job se entera de todo lo que pasó, que perdió los animales, que perdió las casas, que perdió los hijos, que perdió las hijas, que perdió todo, hay una parte de la escritura que dice que que Job no encontró despropósito en lo que pasaba. Es decir, que aún Job, como reconoce en el 37:19, teniendo tanta oscuridad como él dice en su corazón y no pudiendo ordenar las ideas, al ser un hombre de alguna manera temeroso de Dios, sabía que lo que estaba pasando no estaba pasando solo porque sí. Es decir, él sabía que había un propósito, él sabía que había una meta, él sabía que había un objetivo. ¿Cuál era el objetivo que nosotros aprendimos hace 2 semanas? Hace unos días en la enseñanza. El objetivo es conducirnos a la estatura, a la medida, a la vida ¿de quién? De Cristo Jesús. Tanto que el apóstol Pablo en algún momento lo reconoce y dice: no pretendo haberlo alcanzado todo, sino prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Y cuál es ese supremo llamamiento? La semejanza con Cristo, la madurez en Cristo Jesús. Y Job, desde el primer momento, aún reconociendo que habían tinieblas y en su corazón y en sus pensamientos, cuando le dan la noticia de tantas cosas malas, él dice, en otras palabras: en esto seguramente no hay despropósito. Y claramente lo vemos en Job 42:5. Había oído de ti, mas ahora te veo. En otras palabras, todo este proceso en la vida de Job era para que pudiera ver
a Cristo. Él creía que sabía de él. Y él mismo reconoce, como vimos, que habían tinieblas en su corazón y en sus pensamientos. Incluso fue invitado por su esposa a maldecir a Dios. Pero en el capítulo 42, versículo 5, vemos lo que veníamos aprendiendo hace unas semanas, que el objetivo era, la meta era y el propósito era conocer a Cristo. Ahora mis ojos te ven. Ya no solo sé de ti por lo que alguien dice, sino ahora me convierto en testigo de que tú eres real. No hay cosa más hermosa y maravillosa, gloriosa y gratificante en la vida de un hijo de Dios que fue predestinado que escuchar la voz de quien lo llamó y lo creó. Es un momento único, porque es un momento en el que renaces a la vida. Por eso dice la Escritura que somos una nueva creación y que para ver el reino hay que nacer. Entonces la única forma de nacer es de que, como dijo Job, lo habíamos oído, pero ahora nuestros ojos le ven. Ahora puedo ser testigo de que eres real, de que no solamente eres una experiencia en mi vida, sino ahora eres mi vida. Había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué de verdad glorioso es esto? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos en el proceso, enfrentando escenarios, y nosotros ni siquiera lo hemos empezado y ya le dimos despropósito a la situación. ¿Y por qué a mí? Seguramente porque eres un escogido a quien Dios desea mostrarse y hacerte testigo de una experiencia reveladora, en donde ya no solo sea una experiencia, sino se convierta en tu vida. Y entonces eso produce una renovación. Y lo glorioso es que después de que eso sucede, como dice el apóstol Pablo, muchas veces siguen ocurriendo acontecimientos que nos purifican para entonces expresar un carácter como el de Cristo Jesús. Y esa es una tarea de toda la vida, y seguramente nos va a llevar toda la vida, pero cada día más cerca de esa semejanza va a glorificar más a Dios. Porque, o no sé si solo a mí me ha pasado, que cuando pasamos por un escenario, inconscientemente, porque no lo hacemos voluntariamente, nos queremos convertir en el centro del universo de esa situación. Cuando a Jesús le dijeron: ¿y por qué está enfermo? Y Jesús dijo: no pecó ni la madre ni el padre, sino el objetivo es, ¿cuál? Que Dios sea glorificado. ¿Cuál es el objetivo de pasar por el camino en proceso? Que Dios sea, ¿qué? A través de tu vida y del perfeccionamiento de Cristo Jesús en tu corazón. Porque la propuesta de Dios es hacer perfectos a los que se acercan a adorarle. Y mira entonces lo que dice Job capítulo 42, versículo 10. Coincidentemente, en el mismo capítulo en donde Job espiritualmente abre sus ojos, y dice: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y miren lo que dice el versículo 11: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él, y que cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Tenía buenos amigos. Y en el versículo 12 dice: y bendijo Dios al postrer estado de Job más que al primero,
porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Versículo 14, llamó el nombre de la primera Gemina, de la segunda Cesia y de la tercera Keren Apuc. Versículo 15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre todos sus hermanos. Versículo 16, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo, pero lleno de días. Rápidamente nuestros ojos al ver esto, ¿hacia qué se va? Todos los güeyes, todas las hijas más bellas, del dinero que le dieron, ¿verdad? Pero esto solamente fue un efecto de que Cristo había sido glorificado. Es decir, la multiplicación de Job ya no fue a causa de Job, fue a causa de Cristo. ¿Te das cuenta qué poderoso y glorioso esto? Porque cuando entramos en el proceso, nosotros seguimos pensando en otros y muchas veces salimos pensando en nosotros. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el premio? ¿Verdad? Y pues que no podríamos decir, no, pues no está mal, ¿verdad? Esperar ahí algo, ponerte contento con tu bombón, Pero en realidad lo que sucedió y lo que pasó con Job era causa de que Dios, de Cristo, en el corazón de Job. Es decir, Job ya ni siquiera estaba pensando en el premio, porque todo lo que se añadió había matado a Job, pero glorificado a Cristo. Y eso, señores y señoras, hermanos y hermanas, se llama madurez espiritual. Y eso es el supremo llamamiento. Por eso Job no murió siendo la víctima de esta historia. Murió viejo y lleno de vida, viendo hasta la 4ª generación a causa de Cristo. ¿Y cómo iniciaba Job? Capítulo 1, versículo 1. Un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Con esa descripción. Pero él mismo reconociendo en Job 37:19 que había mucha oscuridad en él. Pero ¿qué pasa en Job 42:5? Abre los ojos a Cristo. ¿Y qué pasa en Job 42:10 al 17? La restitución ya no a causa de Job, sino a causa de Cristo. ¿Sabes por qué nos duele tanto entrar en el proceso? Porque entramos a causa nuestra. Y a veces, finalizado, salimos creyendo que es a causa nuestra. ¿Y por qué? Ya saliste, pues saliste así, peleando. Job entró, aún en su oscuridad, diciendo, postrándose, diciendo, aquí no hay despropósito. Y claro que no lo había, porque abrió los ojos. A veces se hace necesario padecer un poco, pero vivir eternamente. A vivir esta vida estando muerto. Y por eso Hebreos 12, versículo 29, 12:29 dice, porque nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Y ahí tenemos lo que significa la palabra fuego. La palabra fuego viene del griego pir y significa aquello que transforma todo lo que toca en la semejanza de sí mismo. Porque Dios es fuego, porque transforma todo lo que toca en la semejanza de ¿quién? De sí mismo. El Espíritu de Dios, como un fuego sagrado, ilumina y purifica a los creyentes para que compartan cada vez más que su semejanza. Imagínate qué grueso esto, porque Job entró como hombre perfecto, apartado del mal y temeroso. Pero el libro inicia hablando de Job. Pero está cerrando el libro haciendo referencia, ya no hablando tanto de Job, sino de Job viendo a Dios. ¿Por qué entramos en el proceso? Porque necesitamos ser purificados. Di conmigo, necesito ser purificado por el fuego de Dios. Decilo sin miedo, hombre. Todos menos Job, Dios.
Por el fuego de Dios. ¿Y qué significa fuego? Aquel que purifica todo lo que toca y lo transforma según la semejanza que él mismo tiene. ¿O no necesitamos lo que el salmista en su momento dijo? Y estoy satisfecho cuando despierto a la semejanza. Pero para despertar a la semejanza de Dios, ¿qué necesitamos? Ser purificados. ¿A la semejanza de quién? De Dios. Para que entonces Dios sea glorificado, para que Cristo sea conocido, para que Él sea vivificado. ¿Por qué entró Daniel, Mesac y compañía al horno? A causa de Daniel entraron al horno de fuego. A causa de Dios, de Cristo. ¿Y a causa de quién salieron del horno de fuego? De Cristo. Es más, dice que Nabucodonosor pudo ver danzando a alguien con ellos. La figura de Jesucristo, preservando y protegiendo a lo que por propósito Él llamó. Pero Daniel no entró. Yo entro por mí aquí, mucha. Entró a causa de Dios. Y te vas a arrodillar ante estos dioses. Y no se dio. A causa de Cristo yo entro al horno. Y a causa de Cristo salió del horno, glorificando a Dios y otros viendo la gloria de Dios. ¿Te das cuenta qué glorioso y poderoso es esto? Por eso el proceso en esta nueva realidad, en estos pasos de realidad que debemos dar, no es un enemigo de nuestra fe, sino un purificador para alcanzar semejanza al supremo llamamiento y glorificar a Dios. Después de que un escenario como el de Job casi le arranca el corazón, ¿cómo no iba a salir en el Señor un hombre más fuerte? Como hay frases así como que uno quisiera poner su foto y así que se ve. Como es, tírenme a los lobos y vendré liderando la manada, cosas así. O sea, lo que vivió Job fue tremendo, pero Job nunca fue víctima. Lo que sucede es que hoy, con una mentalidad no renovada, lo vemos como víctima. Pero según la Escritura, él hasta murió feliz. Entonces vamos a ver lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por causa de nosotros. ¿Por causa de quién? Por la causa de Dios. ¿Y cuál es parte de la propuesta de la causa de Dios? Llamar a los que no son perfectos para perfeccionar a los que llama. Y tenemos de su Espíritu Santo con la capacidad de crecer. Pero tenemos que tener, como dijo Job, una mente de propósito, no de despropósito. ¿Qué características nosotros podemos sacar? Muchas características de Job, pero voy a enumerar por lo menos unas cuantas. Uno, humildad. No lo tengo aquí presente, pero hay un estudio que dice que entre más orgulloso, más queja va a haber en tu vida. ¿Y qué es lo primero que pasa en el escenario? Que quejándonos, que es una expresión de, más que de malestar, de puro orgullo. Porque no soportamos que yo. ¿Y qué vemos entonces en Job? Humildad. ¿Qué otra característica podemos ver en Job? Entendimiento. No encontró despropósito. No digo, no, aquí, Dios me quería, me voy. ¿Oíste? Me voy. Bien me lo dijo mi esposa que yo nunca debía. ¿No? Porque no quise leer lo que le contestó Job a la esposa. Después de que la esposa le dice eso, le dice, quítate de aquí, mujer fatua, le dice. Casi que sin inteligencia, pues no me digas esas cosas. O sea, estás viendo lo que pasó y
instrumento útil. Se actuó con entendimiento, actuó con agradecimiento. Incluso cuando el mensajero llega, dice que se postra y adora, entendiendo que no había despropósito. Y la humildad que nosotros vemos en Job, cuando reconocen en Job 37:19 y dice: hay muchas tinieblas en mí. ¿No es eso humildad? Y vemos al final de su historia entonces perfeccionamiento y madurez. ¿Creen que estamos creciendo, que estamos aprendiendo? William James, yo esta frase se las dije hace mucho tiempo, pero se los vuelvo a repetir. Dice: eres tú con tu forma de hablar y pensar quien determina si cayó en un bache o en una tumba. Y nosotros en Cristo Jesús estamos en una realidad poderosa y gloriosa espiritual, para que dejemos de ver la vida como una enemiga y dejemos entonces de vivirla con amargura. Vimos también que era la amargura como una planta venenosa que corrompe el carácter de Dios. ¿Tú no has hablado con alguien que está amargado? Solo por respeto uno le pone la mano en la boca. Porfa. ¿Verdad? Porque no sea que brotando esa amargura contamines a otros. Y dice el escritor de los Hebreos: por haberte alejado de la gracia. ¿Por qué muchas veces vemos los escenarios de esta manera, sin entender el perfeccionamiento de Dios en nuestras vidas? Porque nos alejamos de la gracia y lo vivimos como un evento aislado. Pobrecito de mí. Y no un suceso vinculado a un proceso glorioso de Dios, en donde Dios va a ser magnificado, glorificado, perfeccionado en nuestros corazones. Que no se nos olvide como hijos de Dios que la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Miren lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben por qué a veces les doy ciertos datos científicos? Porque comprueban lo que dice la Escritura. La ciencia es un instrumento de Dios en manos de gente íntegra. Pero hay un estudio de la neurociencia que comprueba esto, que dice que cuando alguien se va a dormir peleando o con un problema, automáticamente la mente, el subconsciente, lo incorpora a la memoria. Y por eso te levantas, como te levantas, viendo el mundo lleno de tiniebla, de oscuridad y mal, y aquí voy. Ojalá me llame mentor y no le contesto porque me vuelva a llamar. Y entonces, ¿a quién nos está diciendo la Escritura? Que no nos vayamos peleando, para no incorporar en nuestra memoria, en el subconsciente, registros que no van a sumar al avance en una nueva realidad espiritual, en la que estás como un hijo de Dios en victoria. No por lo que pasa o deje de pasar, sino porque estás en Cristo. Estás en Cristo Jesús. Y a los que estamos en Cristo Jesús, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hemos sido escogidos y llamados por el propósito de Dios. Y entonces, ¿por qué estás en un estudio documental de la situación en lugar de poner tus ojos en Cristo, en la meta, en el objetivo, y no encontrar despropósito? Y aún en medio de todo, dice la Escritura, y dar gracias. Acostarte y decir: gracias, Señor.
Porque seguramente, aunque en mi humana mentalidad, forma de pensar, no lo pueda ver, estoy seguro que tú me estás perfeccionando. Gracias. Y si lo primero que tú haces al levantarte es agradecer, tú vas a ir incorporando ese registro a tu memoria, a tu subconsciente, que va a estar ministrando tu vida a causa de Dios, de Cristo Jesús. En esta nueva realidad, tú no eres una víctima. Estamos en un mejor sistema, donde antes se tenía la sombra y era gloriosa y poderosa, porque vimos a Moisés, a Noé, a José, a Job, a Ruth, a Débora, a Elías, a Eliseo, de forma gloriosa o no. Y tenían la sombra, abrazaban la sombra. Y nosotros ahora podemos abrazar la propuesta de la persona de Cristo Jesús. ¿Cómo no va a ser más glorioso el avance de los destinados, de los amados, de los escogidos, de los bendecidos? En esta realidad en la que estamos establecidos, estamos capacitados. Por eso dice la Escritura que somos ministros, ¿qué? Competentes de este nuevo pacto, de este nuevo sistema, que ya no tiene la sombra, sino a la persona. Poderoso, glorioso, transformador, relevante, trascendental, justo, bendito, verdadero. Dios es maravilloso. Y miren entonces lo que dice 1 Juan 4. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce ¿a quién? A Dios. Versículo 8. Y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tú sabes que se ha descubierto y se ha evidenciado que lo único que es capaz de sanar las heridas más profundas en el corazón de una persona es el amor, que es gratuito y sin condiciones, y que incluso es capaz de generar nuevos códigos genéticos en inteligencia y a nivel social. Y es la Escritura la que nos dice que ese amor gratuito y sin condiciones en Cristo Jesús es ¿quién? ¿Es quién? Dios. Porque Dios es amor. ¿Pero qué necesitamos? Una generación que tenga hambre de conocer a Dios, de conocer ese amor perfecto, que altera hasta las condiciones genéticas en inteligencia y en relación social con otro ser humano. Pero ¿qué necesitamos de alguna manera? Que en Dios es incorporada en nuestros corazones la actitud que tuvo Job: presentarnos humildes y poder mostrar ante el Señor, no porque sea lo que hagamos es lo que Dios va a tomar en cuenta, pero seguramente el hambre con que nos presentemos a Dios lo que va a permitir también que Dios sea revelado en nuestras vidas. Señor, anhelo verdaderamente conocerte. Señor, yo verdaderamente necesito esa experiencia viva. Señor, yo necesito tener esa experiencia de amor. Yo estoy seguro que después de todo lo que vivió Job, si algo tenía era hambre de ser amado por Dios. Quiere decir que si en Dios nosotros experimentamos este amor, lo más seguro es que va a cambiar y reprogramar muchas condiciones, va a sanar, va a restaurar, nos va a liberar
y nos va a establecer para avanzar poderosamente en esta realidad de vida. ¿O no? ¿O no lo creen? Yo lo creo. Yo de verdad lo creo. Porque como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, a los que conforme, a los que están hechos según su propósito, todas las cosas les ayudan. ¿A qué? A bien. Yo no sé qué escenario tú puedas estar viviendo, yo no sé qué desafío tú estás viviendo, pero lo que sí sé es de que eres un escogido y en el camino estás siendo perfeccionado. Dios está purificando tu vida y en esa purificación de vida Dios ha presentado la propuesta de seguir al supremo llamamiento y ser perfeccionado y poder ser presentado en Cristo Jesús como alguien que está siendo perfeccionado en Dios. Amén.